Antes de predicar, quiero decirles algo, que yo amo mucho Italia. Dios me envió a Argentina, pero Italia para mí, yo podía vivir en Italia, porque me encanta Italia, les amo a ustedes. En esta noche quiero pensar con ustedes, y si tienen su Biblia pueden ver en el Evangelio de San Juan, si no pueden escuchar. Pero ¿qué significa la muerte de Cristo? Es decir, uno puede tratar de hablar de la muerte de Cristo, pero ¿qué es para ti? ¿Qué dice la Biblia? Me llama la atención que en los evangelios, quizás Juan, aquel que acostó su cabeza sobre el seno del Señor, nos describe más en cuanto a lo que es la muerte de Cristo. Juan es como si fuera, si pueden pensar conmigo, un gran artista, un gran pintor. Y él a través de su evangelio va a pintar para nosotros hermosos cuadros de lo que es la muerte de Cristo, lo que significa la muerte de Cristo. Y entonces vamos a viajar con Juan a través de las páginas del Evangelio de San Juan. Y él va a pintar para nosotros hermosos cuadros. El primer cuadro que vamos a ver, que nos va a pintar, se encuentra allí cerca del desierto de Judea, donde desemboca ahí el río Jordán. Y allí hay un llamado Juan el Bautista. Y él va a ver justamente lo que es esa muerte de Cristo. No se olviden que Juan el Bautista era justamente aquel que iba preparando el camino para Cristo. Él iba predicando a ellos: arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. En otras palabras, él estaba diciendo que tenían que prepararse porque el reino de los cielos, Cristo estaba cerca, estaba dentro de su alcance. Y en ese momento venía caminando Jesús. Y aquí vemos el primer cuadro de la muerte de Cristo. Y aquí vemos en San Juan capítulo 21, 29, estas palabras. Aquí en el versículo 29, capítulo 1, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora quiero que paren un poco y piensen conmigo. El primer cuadro que vemos de la muerte de Cristo es un cordero sacrificado. Pero aquí es la muerte vicaria de Cristo Jesús. ¿Cómo es todo eso? En el Antiguo Testamento había todo un sistema de sacrificios. Estaba el holocausto y otros sacrificios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos, dice que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueden quitar el pecado. Pero los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento nunca podían quitar, pero sí cubrían el pecado. La palabra hebrea ahí es la palabra kafar. Kafar. Ellos con su sangre cubrían el pecado. Me lleva a pensar un poco en el arca del pacto. En el arca del pacto vemos justamente dentro las tablas de Moisés, la vara que iba floreciendo y el maná. Pero la tapa de aquel altar era todo cubierto de oro. A un lado estaba un querubín, otro lado estaba otro querubín y miraban abajo. Cuando sacrificaron los animales, la sangre fue puesta justamente en la
tapa del arca del pacto. Ese es llamado el propiciatorio. El propiciatorio. Llegamos a ver más adelante la carta de Juan en su primera carta. Él dice que Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. ¿Qué significa esa palabra propiciatorio y propiciación? Hay una palabra muy sencilla para describirlo. Es la palabra satisfacción, que nos lleva a ver justamente en el príncipe de los profetas, Isaías, capítulo 53, algo que jamás yo puedo agarrar todo su significado. Cuando dice ahí Isaías, verá el fruto de ese sacrificio y quedará satisfecho. Lo que hay que entender es que solo la sangre de Cristo puede satisfacer las demandas de un Dios santo por el pecado del mundo. Entonces, el primer cuadro es justamente allí donde se desemboca el río Jordán hacia el desierto ahí de Judea. Y es el cordero sacrificado. Y Juan el Bautista clama a alta voz: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando predicamos el Santo Evangelio, tenemos que hablar de la muerte vicaria de Cristo por medio del Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Las religiones humanas tratan de quitar el pecado por distintas cosas. Sabemos ritos religiosos. Nunca me olvido de ahí en Bogotá de ver una mujer sobre sus rodillas, subiendo ahí a la iglesia católica, todas sangrientas sus rodillas, queriendo satisfacer a Dios por sus pecados. Pero la sangre del hombre no puede satisfacer. Solo la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El primer cuadro es el cordero sacrificado, la muerte vicaria de Cristo Jesús. Pero de ese primer cuadro vamos ahora a salir de ese desierto de Judea y vamos a llegar justamente a la ciudad de Jerusalén. Y llegando a la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 2 de San Juan, vemos que estaban viendo ese templo de Herodes. Y estaban ahí viendo el templo de Herodes y observamos algo muy importante, que ellos quedaron maravillados. Pero en el capítulo 2, versículo 19, Cristo dijo así: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Oh, qué cuadro! Ese cuadro es el templo destruido. Ese cuadro es la muerte, observen muy bien, violenta de Cristo Jesús. Cuando observamos nuevamente en las profecías de Isaías, antes de llegar a ese capítulo magnífico del capítulo 53, en el capítulo 52 nos dice justamente que su cuerpo fue tan maltratado que ni podían distinguir que era el cuerpo humano. Oh, lo que Él sufrió por nosotros, lo que Él llevó sobre su cuerpo, los latigazos, la corona de espinas, todo lo que Él sufrió colgado sobre el madero,
observamos ahí, era una violencia, la muerte violenta. Paro aquí para decir así, todo hombre que rechaza a Cristo tiene una reacción violenta hacia nuestro amado Señor. Pero no quedamos ahí, porque por mí murió Jesús, clavado esa cruz. Y es que fueron por mis pecados y por tus pecados, la muerte violenta, el templo destruido. Pero salimos de ahí, de la ciudad de Jerusalén, y vamos nuevamente y vemos allí en los campos, en el desierto, otro cuadro de la muerte de Cristo. Esta vez está en el capítulo 3. Obviamente sabemos que Jesús está hablando con Nicodemo y Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿no? Y Nicodemo iba preguntando sobre cómo puede ser bueno. Cristo dijo, si el hombre no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió, entonces Cristo ahí le llevó a ver un símbolo que un judío como Nicodemo, que era de Sanedrín, pudiera entender. Y era justamente la muerte vil. Porque le llevó ahí al desierto, ¿no? Donde Israel estuvo. Israel, que había sido picado por las serpientes venenosas y estaba muriéndose. Pero en el instante estaba Moisés. Y Moisés, instruido por Dios, tomó un palo y sobre ese palo hizo una serpiente de bronce, ¿no? Y en esa serpiente de bronce, él levantó la serpiente y clamó así, mire, mirar y vivir, mirar y vivir. Y ahí vemos las palabras de capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí años después el apóstol Pablo dijo así, escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Claro, por nosotros se hizo pecado. Sabemos que entre esas horas en la cruz, cuando había sido ahí el sacrificio mío, cuando mis pecados fueron puestos sobre él, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, cargó nuestros pecados y por ese motivo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, lama sabactana, Dios, porque nuestros pecados fueron puestos sobre él. La muerte vil. Nos lleva a la cuarta vez, y ese 4 vemos así. La muerte voluntaria de Cristo. Nos lleva a los campos, los pastos verdes. Y ahí Cristo está hablando del buen pastor en el capítulo 10, que da su vida por las ovejas.
Pero en el versículo 18 él dice así: nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué estaba diciendo él? Que era voluntaria la muerte de Cristo. Sí, ahí vemos el cuadro del buen pastor que pone su vida por las ovejas. Mi querido hermano, nadie, ni los ejércitos de Satanás, ni Satanás mismo, le pudo quitar el pecado. Le pudo quitar, la vida. Él puso la vida. Él tiene el poder para ponerla y el poder para levantarla. 4 cuadros. Pero ahora llegamos al quinto cuadro. Y si no fuera por el quinto cuadro, quedaremos cortos. Porque aquí en ese quinto cuadro vamos al campo y vamos a ver una siembra, ¿no? Y aquí vemos la muerte victoriosa de Cristo Jesús. En el capítulo 12, versículo 24, le dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es la resurrección de Cristo que da vida. La resurrección de Jesucristo fue el tema central del libro de los Hechos. Pero hay que ver lo que pasó ahí. Un grano de trigo que cae ahí en la tierra y muere, sepultura. Pero ahí vienen las lluvias de la primavera y brota desde abajo. Y ahí viene una planta y su fruto. Es la muerte victoriosa de Cristo Jesús. Él conquistó la muerte, el pecado y Satanás. Y Él, porque Él vive, nosotros también podamos vivir. Pues Pablo, 30 años después de su misma conversión, él mismo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la vida resucitada de Cristo Jesús, es lo que da el poder del Evangelio y el poder también de nuestra vida cristiana y el poder para agradar a Dios. Así que, ¿qué significa la muerte de Cristo para ti y para mí? Es una muerte vicaria. Claro, es justamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, ¿no? Es la muerte violenta, el templo destruido, pero Él tiene poder para levantarla. Es la muerte vil, aquel que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Es la muerte voluntaria. Nadie se la quitó la vida de Jesús, sino que Él la puso y tiene el poder para volverla a tomar. Aleluya. Y terminamos con la muerte victoriosa. El grano de trigo que cae en tierra y muere, pero brota desde abajo por la resurrección y lleva mucho fruto. Y aleluya, yo soy parte de ese fruto. Que el Señor te bendiga en el día de hoy a predicar el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Amén.